antichagásicos. Antes que nada, bueno, les comento un poco cómo surgió la idea de este proyecto. Fue una idea de Ernesto, que teniendo en cuenta su experiencia en farmacología con drogas antichagásicas, se contactó y bueno, somos compañeros de la cátedra de histología y bueno, surgió este proyecto y la idea es evaluar drogas antichagásicas sobre la reproducción humana. Existen muy pocos estudios, esto en unos minutos Ernesto se los va a comentar mejor. Así que bueno, eso básicamente fue como surgió este proyecto que estamos desarrollando hace poquito tiempo. Y bueno, para comenzar, todos saben que la reproducción es un mundo muy complejo, existen diversas etapas que están incluidas en lo que es el ciclo reproductivo, por lo tanto, las drogas pueden tener, que un paciente pueda recibir, pueden tener efecto a diferentes niveles, ya sea en los, yo voy a decir, machos y hembras, soy veterinario, disculpen si a lo largo de la presentación cometo el error, pero bueno, los fármacos pueden tener efectos a diferentes niveles del ciclo reproductivo, ya sea en hombres como en mujeres, y teniendo en cuenta también distintas etapas fisiológicas. Podemos ver en la imagen lo complejo que es el ciclo de la reproducción, desde lo que es la gametogénesis, el transporte de las gametas en el tracto genital femenino, la fecundación y otras etapas vinculadas al desarrollo embrionario temprano y tardío, ¿sí? Por ejemplo, lo que es los movimientos pregastrulares, la gastrulación, para finalmente continuar con el desarrollo fetal, nacimiento y continuar el ciclo de la reproducción. En este punto quiero mencionarles que muchas drogas, por ejemplo, administradas en mujeres gestantes, pueden tener un efecto no solo en el paciente, en la mujer, sino también en distintas generaciones. Por ejemplo, en los fetos que se encuentran en ese momento gestándose y también afectando las gametas de esos fetos. Por lo tanto, es interesante ver cómo una droga puede tener un efecto no solo en una sola generación, sino tener un efecto en 3 generaciones. Por eso es muy importante este tipo de estudios, ¿sí? Poder tener bien claro cuál es el efecto de un medicamento antes de administrarse en pacientes en edad reproductiva. En cuanto a los ensayos que existen, aprobados y descritos en la literatura, existen muchos con ensayos estandarizados, principalmente a nivel in vivo, que se realizan in vivo. Acá, bueno, existe una lista de algunos de ellos que están especificados en las guías de la OECD. La mayoría de ellos utiliza a los murinos, ¿sí? Ya sean, a los roedores, ratas o ratones, y también en algunos casos especies no roedoras, por ejemplo, conejos. Y la limitante de estos estudios, más allá de que son ensayos in vivo, están centrados en su enfoque global u holístico, es decir, todos evalúan efectos finales de toxicidad, pero muchas veces se pierde el detalle, o sea, uno no puede saber a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo en los diferentes niveles. En contraste con los ensayos in vivo, existen diversos ensayos in vitro que tienen la ventaja de poder
hacer foco en las diferentes etapas que forman parte de este complejo mundo de la reproducción. Por ejemplo, acá vemos en la imagen, por ejemplo, estudios que se centran en la gametogénesis, es decir, la génesis o formación de gametas. Por otro lado, una batería de estudios centrados en la fecundación, y luego, como les mencionaba anteriormente, en las etapas tempranas del desarrollo y en el desarrollo fetal. ¿Sí? Como les mencioné, esta batería de estudios in vitro permite hacer un examen mucho más detallado, incluso poder tomar una decisión si es necesario continuar con el uso de animales o finalizar si ya se evidencian daños en modelos in vitro, directamente no continuar con estudios con animales. También otra de las ventajas que tienen estos ensayos es poder realizar una integración, a partir de estudios más focalizados en estas etapas, poder integrar y tener una información mucho más detallada y compleja sobre los efectos de una determinada droga. Le doy la palabra a Ernesto, que él nos va a comentar mucho mejor sobre por qué decidimos estudiar drogas antichagásicas. Ernesto, me silencio. Sí. Bueno, bueno, gracias. Gracias, Ale. Sí, esta parte es más breve y un poco para introducirlos en la temática más específica o digamos, a dónde vamos a aplicar esta batería de ensayos. Básicamente, y siendo muy breve, la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es una enfermedad parasitaria causada por el Trypanosoma cruzi, que bueno, uno conoce quizás el ciclo vectorial, donde participa un reduvidio en general. Bueno, la más conocida es las distintas especies de triatoma, que bueno, conocemos aquí en la Argentina como vinchuca. Ese sería el ciclo vectorial, como les decía, donde bueno, el mamífero, no solo el humano, es infectado por el estadio de tripomastigote, que va a estar en circulación sanguínea, luego va a ingresar a las células musculares, músculo cardíaco, músculo liso, entre otros tejidos, va a desarrollar la forma de amastigote y allí puede quedar acantonado, puede haber ciclos de reactivación o directamente estar ahí, gracias, en los tejidos. Y muchas veces, bueno, eso es la etapa aguda, es donde se observan los tripomastigotes en sangre. En general los signos son inespecíficos. Y luego los pacientes que no son diagnosticados ni tratados desarrollan 10, 20, 30 años después enfermedades cardíacas y gastrointestinales diversas. Digamos, es el ciclo vectorial, pero hay otras formas de transmisión no vectoriales que podemos citar, que son digamos, a través de accidentes de laboratorio. Si haces clic, dale, así creo que pasa. Perdón, Ernesto, hay como un pequeño ruido en el micrófono tuyo que no se escucha del todo claro. No sé Sí, si... ese es un problema de mi conexión. Les pido perdón a todos. Ok, perfecto. Tal vez un poquito más alto el volumen para que sí. mimitice el ruido ese que se escucha. Gracias. Perdón, sí, me voy a acercar al micrófono. No, les decía que hay también vías de infección no vectoriales. Una de ellas, bueno, los accidentes de laboratorio por manipulación de muestras, por el trasplante de órganos o transfusión sanguínea sin controlar, y la forma vectorial, que actualmente es la forma no vectorial de infección, que es actualmente aquella que genera la mayor cantidad de casos nuevos, es la vía transplacentaria, la vía vertical de infección,
a través de, digamos, de la madre infectada, muchas veces no diagnosticada, que transmite a sus hijos la enfermedad. Eso está cambiando ahora, es decir, digamos, la epidemiología antes se daba en zonas rurales, con presencia de vectores, y actualmente la epidemiología está cambiando y la mayor cantidad de casos nuevos se da en, en zonas no endémicas, en zonas urbanas, y a través de la vía de infección transplacentaria. La siguiente. Ahí. Gracias. Bueno, actualmente, y no hubo demasiados cambios en estos años, las opciones terapéuticas para el tratamiento de esta enfermedad son el Vesnidazol y el Nifurtimox. Son fármacos desarrollados en los años 60, 70. Bueno, por eso no hubo mucho desarrollo, por eso es una de las enfermedades que se llama desatendidas u olvidadas, porque probablemente, digamos, la población afectada no genera demasiado interés en las farmacéuticas, y si bien estos fármacos tienen una eficacia probada y muy buena respuesta terapéutica durante la fase aguda de la infección, actualmente está bastante discutido su eficacia ya cuando se tratan a pacientes que cursan la forma crónica. Hubo anteriormente, o hace unos años, hubo unos ensayos clínicos que ponían en discusión el tratamiento durante la fase crónica. Si uno ve las guías de tratamiento, vemos que el tratamiento no está aprobado, no está indicado en mujeres gestantes como regla general. Si bien hay en la literatura algunos trabajos, por ejemplo, un reporte de un caso de una mujer embarazada infectada con HIV, que por una reactivación de su enfermedad de Chagas tuvo que ser tratada durante el embarazo con Vesnidazol, y se observó que hubo una remisión de esa reactivación, una buena respuesta terapéutica y no hubo efectos sobre su bebé. Y también hay un trabajo bastante nuevo que también reporta 4 o 5 casos de tratamiento con Vesnidazol en momentos de embarazo, digamos, sin control de embarazo, cuando se inició este tratamiento. En general, la regla es que cuando una mujer infectada va a ser tratada, previamente se le hace un test de embarazo, y si le da positivo, el tratamiento se pospone. Bueno, Siguiente. muchas gracias, Ernest. Creo que viene una más, ¿no? ¿Puede ser? Yo me estaba... A ver, esperen que... sí, perdón. Ahí está. No, está bien. Entonces, básicamente, uno dice, bueno, las guías dicen que las mujeres embarazadas no deberían ser tratadas. Y eso es no porque se sepa que las drogas antichagásicas tienen un efecto sobre el feto o sobre las gametas y demás, pero porque, digamos, está dada esa instrucción o ese lineamiento debido a la escasa información con la que se cuenta. Entonces, obviamente, como principio es el de no tratar. Pero sería interesante poder contribuir mediante estos estudios preclínicos, in vivo e in vitro, para generar información que nos puedan dar un poco más de información y datos para eventualmente realizar algún estudio clínico si las drogas llegaran a ser seguras. Porque es un momento donde la mujer es sometida a controles periódicos por su embarazo. Entonces sería un buen momento, obviamente en el caso que las drogas no presentaran riesgo, para ser tratadas. Y además está descrito, está probado que las mujeres en edad fértil que son tratadas previo a sus embarazos, luego disminuye casi prácticamente a cero o anula la vía de transmisión vertical. Así que esto no sería algo raro de pensar, porque de hecho, por ejemplo, en toxoplasmosis ocurre cuando una mujer embarazada se infecta,
es tratada durante su embarazo, obviamente por el efecto también que puede llegar a causar en el feto. Ya, si querés, Ale. Dale, ahora sí, esperen que no sé por qué. Ahí se trabó. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ernest. Bueno, en base a lo anterior, perdón, surge el objetivo general del proyecto, que fue evaluar la toxicidad de fármacos antichagásicos, nifurtimox y benzimidazol, sobre una plataforma biotecnológica in vitro, estudiando el efecto sobre gametas, su interacción y el desarrollo embrionario temprano. Los objetivos específicos son los que figuran a continuación. Como habíamos visto en una de las primeras diapositivas, existen diferentes etapas dentro del ciclo reproductivo. La idea de estos objetivos específicos fue centrarse en diferentes procesos, ya sea en la hembra, en el ciclo, lo que es correspondiente al reproductor femenino y a la masculino. Por lo tanto, el primer objetivo específico es evaluar la maduración nuclear in vitro de ovocitos bovinos. Luego, la toxicidad sobre la línea de células de Sertoli murinas, TMP4, que les voy a comentar un poco por qué decidimos utilizar este modelo. Evaluar también el efecto de estas drogas sobre la motilidad y la vitalidad de los espermatozoides bovinos. Y finalmente, sobre la fecundación in vitro y el desarrollo embrionario. En este último caso, lo que se propone es el estudio utilizando un modelo murino. En cuanto a la decisión de utilizar por qué utilizamos gametas bovinas. Bueno, en el laboratorio donde habitualmente in vitro de embriones bovinos con fines productivos y también de investigación básica, principalmente relacionado a la calidad embrionaria, a la calidad embrionaria de investigación. Y más allá de, bueno, de la experiencia que tenemos en estos temas, una gran ventaja de utilizar el modelo bovino es su fácil obtención a partir de ovarios de frigorífico. Esto está muy relacionado con el reemplazo y el refinamiento de técnicas que tienden a disminuir el uso de animales. Les comento un poco en qué consiste la maduración in vitro y cuál es la procedencia de los ovocitos que son madurados. Antes de empezar con esto, dos palabras de lo que es la maduración. No sé si quizás lo doy por hecho, que todos lo entienden. La maduración de los ovocitos consiste en un proceso que va a conducir a que un ovocito esté en condiciones de ser fecundado. Y en el ovario de las hembras mamíferas, los ovocitos se encuentran dentro de los folículos y no todos se encuentran maduros. Por lo tanto, cuando se obtienen ovocitos a partir de ovarios, independientemente de cuál sea la especie, estos ovocitos deben ser madurados en condiciones in vitro para poder ser fecundados. En nuestro modelo, estos ovocitos se obtienen a partir de ovarios de vacas de frigorífico. Comúnmente los ovarios son descartados, no tienen ningún valor comercial, no están destinados al consumo ni humano ni animal, por lo tanto estamos utilizando material de descarte. También pueden obtenerse a partir de vacas, de hembras vivas, por una metodología que se conoce como ovum pickup, que también se realiza en mujeres.
que consiste en la obtención por vía ecográfica de ovocitos. Pero bueno, en nuestro caso utilizamos una fuente de frigorífico con la ventaja de el número de ovocitos recuperados es muy, muy grande. Una vez obtenidos estos ovocitos a partir del líquido folicular por función aspiración, se realiza una búsqueda y selección de los complejos ovocitocumulus, que bueno, figura con esta sigla, COP. El complejo ovocitocumulus es lo que podemos ver acá en este esquema, que está formado por el ovocito y células del cúmulus que lo rodean. Una vez que se hace esta selección, teniendo en cuenta criterios morfológicos de calidad, se lleva a cabo la incubación para producir la maduración in vitro en una incubadora. En los diseños de los experimentos de toxicología con benzimidazol y nifurtimox, agregamos a estos compuestos durante el periodo de maduración in vitro en diferentes concentraciones. Luego, bueno, fueron colocados en la incubadora durante 22 a 24 horas, que es lo que el tiempo que en esta especie alcanzar su maduración. Y bueno, acá están las condiciones de incubación, quizás les llame la atención si trabajan con otras especies o con humanos o murinos o roedores en general, que nosotros con este modelo bovino las temperaturas de incubación son cercanas a 40 grados porque la temperatura en esta especie es mayor. Luego del periodo de maduración, que es 22, sufren una expansión, que es lo que intenta acá mostrar este esquema. Significa que las células del cúmulus empiezan a disgregarse, por lo que los cúmulus, el cúmulus está expandido, se habla de expansión. Y esta separación de las células luego del periodo de maduración permite una fácil denudación de los ovocitos, es decir, separar a los mismos de las células que los rodeaban. Acá se ve lo que les acabo de mencionar, a partir de la denudación, utilizando agitación con un vórtex, obtuvimos los ovocitos sin las células del cúmulus, y esto tiene como ventaja poder visualizar mucho mejor los ovocitos y hacer las distintas evaluaciones que les voy a mostrar a continuación. Uno de los parámetros evaluados fue la maduración nuclear. Como les comentaba, los ovocitos deben madurar para poder ser fecundados, y la maduración nuclear, el punto de corte que se tiene en cuenta para ver si un ovocito alcanzó o no este estadio nuclear, es la culminación de la meiosis. Y no sé si recuerdan que las gametas son células que se obtienen por meiosis, por lo tanto, en el caso de los ovocitos, tiene que culminar la meiosis 2 para poder obtenerse un ovocito, ¿sí?, maduro. Acá lo que se ve en estas imágenes, si bien el fondo, bueno, está oscuro porque son imágenes de epifluorescencia, pero bueno, corresponden a 2 ovocitos. Les comento un poco qué vemos acá. Esto que vemos acá es la metafase 2 del ovocito maduro y el primer corpúsculo polar o cuerpo polar que se encuentra en el espacio perivitelino. Esta imagen fue tomada con un microscopio de fluorescencia y se utilizó un fluorocromo que se une al ADN, que es el HESH 33342. Por eso únicamente se ve la cromatina, ¿sí? Entonces,
observando esto, se puede determinar que este ovocito se encontraba maduro. En la imagen de la derecha, esto es otro ovocito. Bueno, como les comentaba, es difícil ver el límite de la célula. Y lo que vemos acá es el caso contrario, un ovocito inmaduro, porque vemos el núcleo en profase, se ven la cromatina filamentosa, y bueno, la ausencia de la metafase, corpúsculo polar, permite clasificar a este ovocito como inmaduro. El otro parámetro que se evaluó fue la viabilidad. Como les mostré en esta diapositiva, se produce la expansión del cúmulo después de la maduración, lo que permite una fácil denudación para la evaluación. Acá en esta imagen, ¿sí? Esta es una imagen tomada a mayor aumento, y se ven los ovocitos maduros con el cúmulus expandido, luego de evaluar la viabilidad con adición de azul-tripán. Les comento brevemente en qué consiste esta técnica. Es muy simple. Lo que se hace en 3 minutos, los ovocitos post-maduración, con un colorante vital, que es el azul-tripán, al 0,13%, y los ovocitos que están viables no incorporan el colorante, mientras que los que se encuentran no viables incorporan el azul-tripán y se verían azules. Yo acá no puse los viables, ¿sí? Porque en general la viabilidad fue elevada, ahora ya les voy a comentar, pero bueno, se ven todos ovocitos luego de la tinción con azul-tripán, y en esta imagen los 4 que se ven están viables, ¿sí? También pueden ver que las células no tienen ninguna coloración, por lo tanto, esto también está indicando la viabilidad de las células del cúmulus. Bueno, entonces, teniendo en cuenta estos parámetros que se evaluaron después de la incubación con las drogas evaluadas con distintas concentraciones, obtuvimos estos resultados de maduración y de viabilidad. Como podemos ver en los gráficos, del lado izquierdo corresponde al benzimidazol y del lado derecho al nifurtimox. En cuanto a la viabilidad, en ambos casos, con las dos drogas, utilizando concentraciones bajas, similares a las terapéuticas, y concentraciones muy elevadas, no se vio afectada la viabilidad. En respuesta, como se ve en los gráficos, en ambos casos, lo cual permitió calcular una IC50, ¿sí? Para ambas drogas. En estos gráficos se tuvieron en cuenta las diferentes peticiones de los experimentos y se expresan como porcentajes de maduración, por lo tanto no corresponde colocar los desvíos. No hago esa aclaración porque quizás uno no está acostumbrado a ver los gráficos sin los desvíos, pero como son el tipo de variables, porcentaje de maduración, y nosotros evaluamos la calidad de los ovocitos evaluados en las distintas repeticiones, por eso se grafica de esta manera. Bueno, perdonen que acá están vendiendo algo en mi casa y se escucha de fondo, pero bueno. Bueno, pasando, ahora salimos de lo que es sistema reproductor femenino. Como ya mencioné, los objetivos particulares: evaluar el efecto de estas drogas antichagásicas sobre células del aparato reproductor masculino. En el caso, no sé si recuerdan, pero dentro del artículo existen las estructuras donde se produce la formación de las gametas, es decir, la gametogénesis. Estas
estructuras histológicas se denominan túbulos seminíferos. A nivel de los túbulos seminíferos existen células muy importantes que se denominan sustentaculares porque forman parte de estos túbulos, generando un microambiente necesario para la formación de gametas, y también van a formar parte de la barrera hematotesticular, que es una estructura muy importante que tiene que preservarse para que no existan alteraciones inmunomediadas que comprometan la formación de las gametas. Bueno, habiendo dicho eso, porque las células de Sertoli son indispensables para la gametogénesis, decidimos utilizar un modelo in vitro, una línea establecida de células de Sertoli, denominada TM4, y bueno, acá figuran algunos datos respecto de su origen y su caracterización. Son de origen murino, tienen aspecto epitelial in vitro, y bueno, tiene lógica porque bueno, son células epiteliales, y en cuanto a parámetros de caracterización, tienen un efecto proliferativo en respuesta a FSH, y también lo que figura acá, aumento de AMP cíclico en presencia de FSH, pero no de LH. Estos son algunos datos de caracterización de esta línea celular. En cuanto al crecimiento in vitro, crecen muy bien en in vitro, en medios convencionales, como el que figura acá, el DIMEM suplementado con suero. Y bueno, en cuanto a los resultados, bueno, antes que nada, antes de los resultados, comentarles qué se hizo con estas células. Se llevan a cabo estudios convencionales de citotoxicidad, evaluado por MTT, en una placa de 96 pocillos. Las células que se encontraban criopreservadas fueron descongeladas y sembradas en placas de 96 Well durante 24 horas, luego se renovó el medio y se incubaron con diferentes concentraciones de nifurtimox y benzimidazol durante 24 horas, y luego de ese periodo de incubación se evaluó la viabilidad por el ensayo de MTT, utilizando bueno, un lector de ELISA. Bueno, acá está la cita del protocolo. Cualquier pregunta que tengan respecto de los protocolos más detallados que utilizamos nos pueden consultar. Yo voy un poco más rápido. Y bueno, en cuanto a los resultados de toxicidad sobre estas células, podemos ver que el benzimidazol, a diferentes concentraciones probadas, prácticamente no hubo un efecto sobre la viabilidad. Debido a esto, no fue posible calcular una concentración citotóxica 50, por eso son valores mayores a 500 micromolar. Y en el caso del nifurtimox, se observa un efecto dosis-respuesta, se observó, como se ve en esta imagen, lo cual permitió calcular una concentración citotóxica 50, y bueno, acá está el valor cercano a 350 micromolar. Los que quiero comentar que estos valores son muy superiores a las concentraciones terapéuticas, que rondan en torno a 10 micromolar, dependiendo también de los diferentes autores, pero estas concentraciones, la IC50 es muy superior a las concentraciones terapéuticas. Por lo tanto, en base a estos resultados, podemos concluir que estos dos compuestos en las concentraciones terapéuticas no tendrían un efecto dañino, por lo menos sobre la maduración nuclear de los ovocitos, ni sobre la viabilidad ovocitaria, ni de las células de Sertoli
en el modelo que acabamos de ver. Bueno, a continuación les voy a comentar un poco cuáles son los ensayos que comenzamos antes de la pandemia y que tenemos algunos resultados, pero bueno, tenemos que analizarlos, por algunas cuestiones quedaron secuestrados los datos en la computadora ahí en la facultad, por lo tanto no estamos medio trabados con esto, esperamos poder, no sé cuándo, pero continuar con el análisis. Les comento un poco en qué consiste este sistema CASA, que es un sistema computarizado que permite evaluar diversos parámetros de motilidad espermática, y no solo motilidad, sino también morfológicos. Es un análisis muy exhaustivo de las características del nado de los espermatozoides, dinámicas, se pueden analizar, ahora les voy a mostrar en la próxima diapositiva, un montón de parámetros. Y en nuestro caso utilizamos espermatozoides bovinos, ¿sí? De toros con fertilidad probada. Acá nuevamente volviendo al uso de métodos alternativos y de fácil acceso, les comento un poco cómo obtenemos estas muestras. Tenemos pajuelas de semen bovino congelado en nitrógeno líquido, para muchos ensayos. Tuvimos también la posibilidad de poder utilizar pajuelas provenientes de distintos toros para no concluir en relación a un único individuo, sino trabajar con un pool de semen de diferentes toros. Y lo que se realizó en este caso fue hacer una incubación durante 1 hora, exponer a estos espermatozoides durante 1 hora en agitación, con compuestos a evaluar, que fueron los mismos, nifurtimox y benzimidazol, a diferentes concentraciones, y evaluar los parámetros que ahora les voy a mencionar. Se utilizaron controles positivos, bueno, son detalles más metodológicos, que cualquier cosa después les respondemos. Bueno, que en nuestro caso tuvimos que hacer algunas variantes respecto de los controles positivos, porque según la bibliografía utilizaban tritón, pero en nuestro caso no nos fue bien, tuvo un marcado efecto citotóxico, afectando de una forma drástica la motilidad de los espermatozoides, por lo tanto buscamos alternativas, y la alternativa fue el ácido mefenámico, de una publicación en la especie caprina, y pudimos hacer algunas adaptaciones. En cuanto a los parámetros que se pueden evaluar con este sistema computarizado, son muchísimos. Acá se muestra un ejemplo de qué es lo que se puede ver en la pantalla. Lo que se hace luego de esta coinvación, los diferentes tratamientos, y se van analizando en unas cámaras entre porta y cubre objetos, y se observan de manera dinámica videos de los espermatozoides. Pueden tomarse diversos parámetros, velocidad, trayecto. Todas estas líneas que ustedes ven en diferentes colores corresponden al trayecto de los espermatozoides. Permite evaluar la velocidad de movimiento, y eso también se va a reflejar en los diferentes colores que ven en la imagen. Y los subdivide teniendo en cuenta la velocidad, y es posible analizar el subgrupo de espermatozoides que se mueven de manera rápida, que se mueven de manera intermedia, los que se mueven poco y los que no tienen un movimiento progresivo. Eso sería lo más simple de evaluar, pero también el sistema permite
tener en cuenta otros parámetros, por ejemplo, la velocidad, ¿cómo se llama? Movimiento del flagelo, cómo es, si se mueve la linearidad, si se mueve siguiendo un movimiento progresivo, o si se mueven en círculos, ¿sí? Un montón de parámetros que uno puede evaluar. Eso en cuanto a la motilidad y a un detalle más exhaustivo, pero a su vez también luego de la coincubación con las drogas se realizó extendidos. Eso también está pendiente la evaluación para poder evaluar con relaciones simples daños a nivel de la estructura del espermatozoide. Bueno, como les decía, estos resultados tiene como ventaja este estudio, es muy rápido de hacer en pocos días, prácticamente en 2 días uno puede tener un montón de información, después hay que analizarla, pero bueno, tiene esa ventaja. Y bueno, tenemos que analizar estos resultados. Espero que pronto. Y les comento también algunas cosas que estuvimos realizando, estudios de fecundación in vitro, como aparecían en los objetivos particulares, habiendo evaluado el efecto sobre las gametas, ya sea espermatozoides y ovocitos. El paso posterior es evaluar el efecto de estos tóxicos sobre la fecundación in vitro. Y la fecundación in vitro es un proceso muy complejo que van a haber un montón de variables que puedan ser afectadas. Y bueno, nosotros lo que planteamos es realizar un diseño experimental similar al que vimos antes, de coincubación con las drogas, pero en lugar de hacerlo durante la maduración, hacerlo durante la fecundación in vitro. Y bueno, basados en una publicación de Lazzari del 2008, esto es más bien metodológico, pero ellos utilizaron incubaciones más largas, es decir, durante 20 horas, colocaron los compuestos en presencia de gametas, y luego evaluaron la formación de pronúcleos y el clivaje. Si nosotros tenemos pensado hacer algo similar, pero con una coincubación más corta, debido a que bueno, nosotros tenemos mejores resultados con FIV de corta duración, y bueno, y también vamos a evaluar la formación de pronúcleos como parámetro de éxito de la fecundación, y también el desarrollo embrionario temprano a través de la evaluación a diferentes tiempos. Por ejemplo, a día 2 se evalúa clivaje, y a día 7 en bovinos se evalúa el porcentaje de blastocistos, eclosión. Así que bueno, esto también empezamos a trabajar, tenemos algunos resultados, pero tenemos que retomar luego de todo esto. Y bueno, en cuanto a las perspectivas, como les dije ya en 2 oportunidades, estamos utilizando modelos que son modelos válidos como alternativa al uso de animales. Queremos seguir promoviendo el uso de estos modelos alternativos. En cuanto a lo que planteamos, y en relación a la primera parte de la presentación, podemos, a través de diferentes ensayos, tener información más exhaustiva de lo que está ocurriendo a diferentes niveles, no solo a nivel holístico y perderse de la información que está pasando en cada una de las etapas, sino que vamos estudiando los diferentes procesos o momentos, vamos a poder tener mayor información, incluso poder decidir si se sigue o no con ensayos in vivo. Y bueno, como última etapa del proyecto,
habiendo evaluado y considerando si es necesario continuar con los ensayos in vivo, quedaría evaluar el desarrollo embrionario, y no solo en cuantitativo, sino también teniendo en cuenta la embriotoxicidad, es decir, el efecto sobre la calidad embrionaria, y bueno, eventualmente estudios de post-transferencia, evaluar el efecto de estos embriones en hembras. Sí. Bueno, integrantes del proyecto, nuestro director, el doctor Daniel Lombardo, director del Instituto del INITRA, el lugar donde pudimos desarrollar la mayoría de los ensayos. Bueno, Ernesto y yo, por su valioso aporte en cuanto al uso del sistema CASA y todos los estudios de espermatología, y a la doctora también Patricia Jacobo por su valioso aporte en cuanto al uso de las células de línea de Sertoli. Y que bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Espero que se haya entendido. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Alejandro y Ernesto, por el aporte. Bueno, no sé, Eduardo, estás leyendo los chats, si hay preguntas en el chat, y si no, bueno, les habilitamos para que puedan hablar. Gracias. Buenísimo. Sí, esto de hablarle a una pantalla es complicado, pero bueno. Sí. Bueno, felicitaciones a Alejandro y Ernesto, excelente presentación, les agradecemos muchísimo, realmente. Y hay una pregunta de Marcelo Aprea, el colega Marcelo Aprea, sí, que dice que lo felicita y que además, con respecto al modelo in vitro elegido para gametas en bovinos, la elección se debe a similitud de procesos en humanos con respecto a otras especies, que podría ser cerdos, por ejemplo, o se prioriza la cuestión de la provisión, cosa que es altamente entendible para los que somos facilitadores de especies, tejidos, etcétera, para las investigaciones. En ese caso, ¿cuál es el tiempo crítico? A ver, espera un segundito. ¿Cuál es el tiempo crítico desde el rescate de los ovarios en el matadero hasta que llegan al laboratorio, teniendo en cuenta un transporte adecuado con respecto a la refrigeración? Esa es una pregunta. Y después dice, ¿por qué en el caso de espermatología se trabaja con murinos y no con bovinos? Gracias, dice Marcelo. Está bien. Bueno, muchas gracias, Marcelo. A ver si puedo responder. Bueno, respecto del modelo, si bien, yo como veterinario, muchas veces se habla del modelo porcino como muy similar al humano en ciertos aspectos, no en lo reproductivo, pero bueno, en lo que respecta a la reproducción, el modelo bovino, si bien, bueno, bovinos humanos, hay bastantes diferencias, pero son especies monotocas, ¿sí? No, en caso, es decir, gestan una única cría, un único feto, en la mayoría de los casos. Eso en contraste con los porcinos, ¿sí? Los porcinos, en lo que lo que son especies, bueno, que producen más de una cría, sino hay un montón de cuestiones metodológicas que hacen que este no sea un modelo, por el momento, un modelo tan simple de utilizar. En cuanto a la producción de las muestras, en nuestro caso es bastante simple, que requiere toda una logística, pero coordinar con el operario del frigorífico al momento de la faena, en mi caso en general voy yo al frigorífico, pero bueno, se coordina el momento de la faena, me avisan cuando están pasando las hembras,
y voy a retirar la muestra en 40 minutos desde la faena. Yo ya tengo los ovarios y arriban al laboratorio no más de 1 hora y media. Entonces, los ovocitos rápidamente. No se transportan refrigerados, tienen que llegar a lo más cercano a la temperatura que fueron extraídos. Tampoco lo recomendable es no producir variaciones de temperatura. Entonces, en un recipiente adiabático, o lo más adiabático posible, y se transportan al laboratorio. No sé. La última pregunta de la espermatología, ¿por qué se había utilizado el modelo Murino? Quizás no quedó claro, porque puede ser que yo no haya sido claro, pero también en el caso de estudios, ensayo con espermatozoides, se utilizó semen bovino. Lo que no utilizamos un modelo bovino fue la línea de células de Sertoli, porque por un también de disponibilidad de esta línea, está disponible esta línea de células de Sertoli de origen murino. Realmente no sé, creo que no hay una línea bovina, por eso también, eso quizás Ernesto sepa, pero tengo entendido que no tuvimos esa posibilidad, por eso utilizamos células de Sertoli de origen murino. Y creo que contesté más o menos las preguntas, ¿no, Marcelo? No sé si quedó alguna duda de esto. Sí, gracias, chicos. Muy bueno, gracias, sí. Bueno, Estuvo gracias. todo respondido. Gracias. Sí, también María José, sí, la doctora María José está haciendo una pregunta. Si puede poner el micrófono, si no, lo leemos. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿No me ven? Sí, perfecto. ¿Me ven? ¿Qué tal, chicos? Bueno, No, yo estoy ahí. felicitaciones. No, gracias. Felicitaciones por la presentación. Tengo varias preguntas, como siempre, pero voy a hacer una sola. No, mi pregunta más que nada es la siguiente. O cómo se puede evaluar si hubiera algún efecto acumulativo, ¿no? Porque ustedes saben que los tratamientos de Chagas son muy extensos, al menos 60 días. Y nada, obviamente que esto es un ensayo donde uno ve una ventana, por supuesto, pero si existe la posibilidad de hacer un ensayo donde se vea ese efecto acumulativo, eso por un lado, no sé, a más largo plazo, y sobre todo sobre el efecto sobre la embriogénesis, ¿no es cierto? Y además, ¿cuáles serían los efectos adversos de los metabolitos? Porque si no recuerdo mal, uno de los problemas del desnidazol no es el desnidazol en sí mismo, sino sus metabolitos de reducción. Bueno, eso sí, piensan por ahí evaluar eso, o cómo podría hacerse, o bueno, eso, básicamente. Algo que no aclaré, que cuando nosotros evaluación nuclear es una parte de la historia de efectos sobre el ovocito, porque estamos evaluando simplemente si culminó la meiosis, pero puede estar afectado la maduración citoplasmática o molecular que se conoce del ovocito, y eso verse reflejado directamente en la fecundación. Entonces, bueno, creemos que tal vez con los resultados de citotoxicidad luego de la fecundación in vitro, quizás vemos efectos tóxicos, no lo sabemos hasta el momento. También hicimos algunas pruebas luego de la maduración sobre los ovocitos, por ejemplo, con un ensayo que permite evaluar la producción de especies reactivas derivadas del oxígeno, y también basándonos en el mecanismo de acción de estas drogas, que estaría, digamos, mediado el efecto por un aumento de las especies reactivas. Pero en cuanto a la pregunta de si se puede evaluar
un efecto más acumulativo, no sé si, Ernest, que se te ocurre cómo podría ser, porque No, la maduración dura 24 horas y como modelos in vitro, no sé si podrían modificarse eso. Sí, a ver, está buena la pregunta de María José. Primero, porque bueno, así como Rama está arrancando, nosotros también estamos arrancando y todas estas idas y vueltas, digamos, nosotros como comentaba Alejandro, aunamos dos conocimientos, digamos, desde mi lado, al haber trabajado en Chagas durante un tiempo y bueno, Alejandro que ha desarrollado toda su carrera en la parte de reproducción, entonces la verdad es que es un proyecto nuevo y que todo este intercambio nos sirve un montón. Como decía en una de las primeras diapositivas, creo que, digamos, la ventaja por un lado de estos ensayos es que podemos ver en cada etapa y podemos tener más información detallada en cada una de las etapas complejas de la gametogénesis, la reproducción, etcétera. Obviamente que después hay que unirlos y ver más de manera más global. Capaz que para ver algo, obviamente que estos ensayos tienen un tiempo, porque obviamente si no, no podemos mantener ovocitos demasiado tiempo incubando, pero creo que por ahí con otros ensayos que teníamos, por ejemplo, pensado, de cultivo de embriones murinos expuestos a la droga. Eh, entonces, bueno, ahí hacer algo un poco más a largo plazo, o por lo menos viendo la ventana de preimplantación, o bueno, o qué sucedería después ya en la implantación, ya ahí obviamente trabajando con animales, ¿no? Pero bueno, me parece que es un poco eso, tratar de ver en qué, digamos, tratar de ver cuál es el efecto en cada una de esas etapas. Si uno pudiese como cortar en etapas un ciclo tan complejo como es el de la reproducción, la gametogénesis, el desarrollo embrionario. Pero bueno, no sé si respondí un poco. Sí, yo solamente preguntaba, quizás había algún tipo de ensayo que ustedes conocían que se podía hacer para evaluar algo más Claro. a largo plazo, in vitro, ¿no? Obviamente. Sí. Pues quizás no exista justamente, Claro. sea Sí, uno de los grandes problemas, pero por ahí había alguna forma de evaluar el desarrollo embrionario, no sé, Tal cual. lo pregunto, No, pregunto. No, igual acá quería No. aclarar, María José, una cosa que también yo me lo planteaba porque nosotros estos estudios sobre la maduración y sobre la fecundación, también nos basamos en un estudio publicado del Lazari, que lo que hacen ellos es evaluar el agregado de los tóxicos en la maduración, si el agregado es un tóxico, si ese grupo de ovocitos, después de fecundado, se cortó. No se escuchó, ¿eh? No voy de nuevo. Otra vez. Voy de nuevo, perdón, porque se corta. Lo que les comentaba que en estos ensayos que están publicados, plantean agregar el tóxico en la maduración y en la FIB, pero no evaluar a esos, seguir estudiando a los ovocitos que fueron expuestos durante la maduración, ver qué pasa en la FIB, si se entiende. Y el efecto más tardío, porque nosotros hasta el momento vemos que estas drogas no tendrían un efecto sobre la maduración nuclear, pero lo que sería más interesante podría ser una opción, madurar en presencia de las drogas y luego de la FIB ver si hay un efecto sobre la maduración citoplasmática, que eso se va a ver reflejado en el desarrollo embrionario temprano, en el clivaje y tal vez en las primeras divisiones. Como que hay muchas cosas en juego que habrá que ir viendo a qué nivel podría estar siendo afectado. Claro. Entonces, para terminar, así le doy lugar, bueno, gracias por la respuesta, No, así le doy lugar a otra gente que quiere preguntar. Sí, a ver, porque esta parte la explicó Ernesto, no se los da a las embarazadas como principio de precaución de alguna manera, entonces, no hay evidencia, eso es lo que dijiste, no hay evidencia que tenga un efecto sobre la embriogénesis.
O sea, no hay, digamos, porque no se estudió. Hay algunos estudios, digamos, en cuanto a lo que yo encontré en bibliografía, no fue tanto de trabajos publicados, trabajos académicos, sino lo que es la presentación, el dossier del Vesnidazol en la FDA, que se aprobó hace muy poco, como detalle. Y ahí están citados ciertos ensayos en animales que realizan los ensayos de 1 y 2 generaciones, y lo que ven ellos en modelo en rata y modelo en conejo es un efecto digamos, de malformaciones y demás a altas dosis. Digamos, hacen una serie de dosis y en la más alta, que nunca se corresponde con la terapéutica, ven algún efecto. Pero sí, la idea justamente es, obviamente creo que estos ensayos nos dan una información previa, ¿no? Para para la toma de decisiones y decir, bueno, si realmente vemos un efecto deleterio en los espermatozoides, en los ovocitos, en la primera fecundación, obviamente que ya ahí te corta, digamos, no se justifica seguir con animales. A medida que uno va viendo bueno, que no habría efectos, bueno, ahí uno ya llega, si eventualmente, digamos, a justificar más un ensayo en animales, y decir, bueno, ¿qué voy a ir a buscar al modelo animal? Y no hacer algo así como general y de punto final, como la mayoría de los ensayos. Pero bueno, me parece que esa es un poco la idea. Y también, digamos, si bien, bueno, está justificado en Chagas y por todo lo que comentamos, creo que está buena lo que tiene de versátil esta plataforma de ensayos, es que uno lo puede aplicar a un montón de compuestos y a un montón de, digamos, para drogas que están en uso, para compuestos nuevos, entonces puede ser una forma de ofrecer este know-how y, digamos, y contactarse y conectarse con otros investigadores. Sí, me parece que sí. Y ya termino la última, pero cuando ustedes comparan había unas diapos donde comparaban los valores de, no sé si IC50, lo llamaban así, por ejemplo, del Vesnidazol en Curtimox, versus concentraciones terapéuticas o dosis terapéuticas, no sé cómo lo llamaban. Sí. Esas dosis terapéuticas, ¿de dónde, claro, cómo la obtenían? ¿Eso corresponde, a qué corresponde eso? Las dosis terapéuticas yo acá no lo puse, pero son trabajos que bastante de la década del 80 y miden concentraciones plasmáticas en pacientes tratados. Por eso, plasmáticas, no son concentraciones en, por ejemplo, los ovarios ni nada de eso. No, esos son datos. concentraciones plasmáticas. No existen esos datos, María José, lamentablemente. No, por ahí en animales, había algún dato. No, salió hace muy poco, no, pero es así, porque lamentablemente son drogas que sabemos que se usan y bueno, y que no hay un conocimiento tan acabado. Hace muy poco salió un trabajo de farmacocinética en ratones que medían concentración de vesnidazol en los tejidos blancos, digamos, en los tejidos blancos de la enfermedad, en corazón, en el aparato digestivo, etcétera. Pero esa información no está, lamentablemente no, por lo menos no está disponible en la bibliografía. Así que bueno, sí, ahí es una pata que falta del conocimiento en general. Y ya, ahora sí que termino, en serio. O sea, el Vesnidazol vieron que es hidrofóbico, es una porquería. Es una droga, realmente es una porquería. Como casi todas, ¿no? Pero bueno, yo la verdad que esto no lo recuerdo, o no lo sé. ¿Se acumula en algún sitio así, tipo en las grasas, o hay alguna cosa así que ustedes sepan? ¿Y eso tendría alguna influencia sobre, por ejemplo, la acumulación en los tejidos asociados con la reproducción? ¿O eso no? Estoy diciendo una cosa, ¿no? Sabes que no, en estos trabajos que te comentaba de farmacocinética, salieron hace poco, lo que mostraban era que hace el pico muy rápido, y no se acumula. El clearance es bastante rápido, en 1 hora y media. Sí. Nosotros tuvimos en cuenta también estas características, tuvimos que ajustar el modelo de maduración, porque normalmente, por lo menos en nuestro laboratorio, hacemos la incubación de los ovocitos cubiertas con aceite mineral.
Entonces, bueno, tuvimos que hacer algunos cambios sin aceite para no sé, reducir esta interacción o que se vaya ahí al aceite, que es como, bueno, normalmente vimos que se hacen estos estudios en tubos en lugar de usar en gotas. Pero bueno, eso es más metodológico. Bueno, muchas gracias, los felicito. Ya dejo al resto que hable. Muchas No, gracias. Creo que Susana Perdón, quería. Susana Borsalzani quería hacer una consulta, sí. No, en realidad yo creo que primero, bueno, felicitarlos porque realmente el trabajo es muy interesante y, bueno, uno sabe lo que implica todos estos resultados, las horas de trabajo que implica un grafiquito. En realidad más o menos ya me lo respondieron, pero yo siempre lo pensaba mientras los escuchaba de extrapolarlo a cualquier tipo de fármaco, cualquier tipo de compuesto. ¿Ustedes tienen controles positivos y negativos? Porque después me di cuenta que no me fijé en la experiencia, un poco con la idea de ver si uno puede extrapolarlo, que es un poco lo que dijo Ernesto, extrapolarlo para cualquier tipo de compuestos. Sé que la visión, bueno, por su interés particular, pero digamos, ya tienen el know-how para extrapolarlo a cualquier cosa, no solamente a medicamentos, sino a químicos. ¿Hicieron algún En ensayo? maduración, ahí Ernest quizás lo tiene más claro, sí, se utilizaron drogas que inhiben la meiosis y también como la cicloheximida y Ernest, ¿recordás? Bueno, hay otra droga que se utiliza también como control de activación partenogenética en la FIP, que eso todavía no lo hicimos. Claro. Sí, Susana, es cierto. Los dos ensayos, ionomicina, sí. Los dos ensayos, el de maduración y el de FIB, tienen sus controles positivos, digamos, un control que te indica que hay un efecto deleterio o hay un efecto que reduce la maduración, por ejemplo, la cicloheximida. Eso está planteado en el ensayo original, en el protocolo original. Lamentablemente, cuando estamos todos atravesados por este tema, cuando nos llegó el reactivo de Sigma, tuvimos que cortar todo, pero uno de los siguientes pasos era rehacer los ensayos con la cicloheximida como control positivo, y Alejandro también había mencionado en el ensayo del CASA, del análisis de los espermatozoides, por un lado en la bibliografía estaba descrito el tritón X100, que a una concentración que realmente los aniquilaba a todos los espermatozoides, entonces no nos servía como un parámetro de decir, bueno, claro, nosotros lo que queríamos era un efecto subletal, digamos, tener un basal de decir, bueno, no sé, mata al 70%, bueno, tenemos un 30% de movilidad, por ejemplo, para quedarnos tranquilos que ese sistema sirve o digamos, es representativo. Bueno, fuimos bajando las dosis de tritón, la concentración 7,5 que lo que estaba descrito, hasta 0,5%, y seguía matando a todo. Entonces, buscando en la bibliografía, vimos que el ácido mefenámico estaba citado en otro modelo, en un modelo en cabras, pero con un efecto así también subletal, y entonces intentamos hacerlo ponerlo como nuestro control positivo. Bueno, y esos datos nos quedaron pendientes de analizar también. Pero sí, la idea es justamente tener el control negativo de, digamos, el modelo y la droga con el vehículo, y el control positivo de algún fármaco que sepamos que a tal concentración siempre nos tiene que dar un resultado entre tanto y tanto. claro. Muchos ensayos in vitro usan ese control positivo como para en nuestro caso, validar un poco la técnica. Perdón, que me acordé lo de que como vehículo se utilizó DMCO y nosotros también tuvimos que evaluar duración en las concentraciones más altas y bueno, por eso también fue evaluado y no vimos ningún efecto
del DMSO sobre la maduración. Perfecto. Y se puede usar, digamos, es un ensayo que es, en cuanto a duración, digamos, un experimento, un gráfico, por ejemplo, de los que mostraste. Se pueden manejar diferentes concentraciones, diferentes compuestos, digamos, en cuanto a la práctica diaria, Sí, la práctica de laboratorio. sí. Digamos, que te dé la versatilidad de sí. probar, ponerle una curva dosis y respuesta de un compuesto, un control positivo o negativo, y que te dé la posibilidad de extrapolarlo a otras situaciones. Sí, en cuanto a la practicidad, siendo sincero, lo que es los ensayos con casa es lo más simple, no el estudio en sí, sino la rapidez. Nosotros tal vez en una semana ya teníamos todo hecho y ahora tenemos que analizarlo. Y es muy, muy factible de hacerlo. Pero para el caso de las gametas, de los ovocitos, es un poco más, tenemos que sumar un poco más de trabajo porque normalmente, como para que tengan una idea, de una muestra de ovarios de frigorífico se obtienen alrededor de 100 ovocitos. Entonces, si uno tiene que empezar a dividir por grupos de tratamiento, quizás no te alcanza tanto y requerís hacerlo 3, 4 veces y después tener que fijar esos ovocitos y evaluarlos, no sé, 100, 200, 300 ovocitos al microscopio, pero es factible, ¿sí? No es tampoco algo que no se pueda hacer. ¿Sí? En nuestro caso, porque tuvimos que hacerlo nosotros, pero a nivel, si se hace, no sé, un laboratorio más así como servicio a terceros, la disponibilidad de muestras se puede conseguir, incluso se puede pedir más ovarios. La limitante es del personal que tiene que estar ahí punzando y aspirando y buscando, pero si existe un equipo de trabajo se puede hacer sin problema. Es factible, creo. Muy bien. Muchas gracias, es muy bueno el trabajo. Les felicito. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias. Que haya entendido. Cualquier cosa, bueno, me estoy con consultar alguna cosa metodológica que a lo mejor quedó así medio en el aire. Bueno, si, no sé, Eduardo, hay un comentario de alguien. Bueno, muchas felicitaciones, muy interesante. Gracias a todos. ¿Queda alguna pregunta más? Sí, Laura Gutiérrez dice, hace poco escuché una charla en la que el impacto a nivel reproductivo también puede evaluarse a través de cambios epigenéticos, tanto en cultivo de Sertoli como ovocitos. Tiro la idea, dice. Sí, es muy interesante lo que es estudios epigenéticos, o sea, pensar cómo una droga puede impactar no solo en la mujer tratada, sino en su posible nieta, es como bastante aterrador en algunos casos, ¿no? Como que uno tiene que ser muy responsable. Yo, bueno, soy veterinario, pero como médico supongo que estas cuestiones deberían estudiarse, ¿sí? Como el efecto de los daños, alteraciones epigenéticas, que hay mucho que no se sabe. Por lo menos en lo relacionado a las biotecnologías, sí, hay un montón de cuestiones que, bueno, sí, estaría bueno estudiar. Daños, sí, no, quería agregar que la idea está buena y hay un montón de cosas para hacer. La verdad es que digamos, estos ensayos, que si bien todavía creo que no están validados a nivel regulatorio, como que lamentablemente esa parte todavía no la tienen en cuenta. Recién ahora algunos ensayos in vitro trabajan sobre los disruptores endocrinos. Entonces, es como que por ahí son dos, me parece, por ahora, dos caminos. Uno, lo que es más para la parte de investigación, y evaluar todos esos cambios epigenéticos y efectos a largo plazo, y por ahí el otro camino más desde el punto de vista de las agencias reguladoras, que bueno, pero ahí van más para la parte más concreta. Pero bueno, sí, son todas ideas que están muy buenas, estarían muy buenas a poder aplicarlas. Los integrantes de las agencias regulatorias presentes
En mi caso, por ANMAT, por ejemplo, estamos totalmente de acuerdo, Ernest. Y prometemos en algún momento volver a retomar la parte de la farmacopea y bueno, hay mucho trabajo por hacer. Es verdad lo que decís. Obvio, sí, sí, sí. Sí. No es un problema de la Argentina, tampoco es un problema del mundo, digamos, tampoco, de todas las agencias regulatorias, digamos, porque cuando vos pones Sí. en papel algo desde una agencia regulatoria, estás impactando significativamente en la industria, en toda la industria que está asociada, así que... Sí. Sí, en lo que es de biotecnologías de la reproducción es medio preocupante como, bueno, muchas biotecnologías como la vitrificación se utilizan y existen prácticamente no hay muchos estudios a largo plazo. Entonces, bueno, yo no sé la parte regulatoria, pero bueno, eso debe ser complejo después volver atrás en ciertas técnicas o cosas que se utilizan y que no están probadas. Pero bueno, Claro. no me meto en eso. Bueno, Bueno. muchas gracias. Esta conferencia ha sido grabada, así que esperemos después poder subirla. Así que, porque sé que algunos entraron un poquito más tarde del inicio. Así que, bueno, muchísimas gracias Alejandro y Ernesto por la participación. Gracias a todos y, bueno, nos veremos en la próxima charla virtual. Bueno, Que Silvia, tengan muchas todos un gracias. excelente Un día. saludo a todos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias y buenos días para todos. Chao, chao. Muchas gracias. Saludos.